No salgas de la carpa roja. Mi mamá me advirtió que no hablara con nadie si me perdía, pero no me dijo qué hacer si el que se perdía era el circo entero. Tenía 11 años cuando mis padres me llevaron al Cirque Marbeau, un espectáculo ambulante que acampaba por unos días en las afueras de Lille, una ciudad pequeña al norte de Francia donde vivíamos desde que mi papá fue trasladado por trabajo. Era verano, y como no conocía a muchos niños, mis padres pensaron que sería divertido llevarme a ver payasos, acróbatas y animales amaestrados. Me acuerdo que me sentía raro, emocionado, sí, pero también con esa sensación que da cuando todo parece muy callado justo antes de una tormenta. El circo se instaló en un terreno baldío junto a una vía de tren abandonada. Las carpas eran antiguas, de lona raída, pero el letrero era brillante, Cirque Marbeau, tradición desde 1894. Había música tocada por una banda en vivo, luces girando sobre las carpas y el olor a palomitas quemadas flotando en el aire. Nada parecía peligroso. Hasta que me metí en la carpa roja. Era una estructura más pequeña, al costado de la carpa principal. No tenía letrero ni fila. La tela era distinta, opaca, como terciopelo, con manchas oscuras que no parecían parte del diseño. Yo andaba comiendo algodón de azúcar mientras mis papás hablaban con alguien del staff. Me alejé sin decir nada. La puerta estaba abierta. Adentro, no había nada. Nada de verdad. No sillas, no pista, no gente. Solo un silencio pesado y un foco que parpadeaba desde arriba. Me quedé parado unos segundos hasta que el foco se apagó. Me di la vuelta para salir, y ahí empezó todo. La puerta no estaba. La tela de la entrada se había cerrado completamente. Y no se abría. No se movía. Como si estuviera cosida. Grité, golpeé la tela, traté de arrancarla. Nada. El algodón de azúcar se me cayó al suelo y desapareció como si lo absorbiera la lona. Empecé a llorar. No deberías estar aquí, dijo una voz. Me di la vuelta y había alguien sentado en el suelo. Un niño. De mi edad, o tal vez un poco más chico. Vestía un uniforme viejo, como de los años 50. Tenía la cara muy pálida, casi azulada. Y no tenía zapatos. ¿Cómo salgo? Le pregunté. Nadie sale si no te eligen, dijo. Le pregunté su nombre y dijo que se llamaba Lucas. Que había entrado por error en 1976. Me reí. Le dije que eso era imposible, que estaba loco. Entonces señaló arriba. El foco volvió a prenderse y vi que, colgando del techo, había una cuerda enorme. Y de esa cuerda, colgaba una persona. Salté hacia atrás. Era un payaso. Un hombre adulto. Colgado del cuello, con una sonrisa pintada en la cara, la cabeza girada en un ángulo raro. Tenía escrito en el pecho con tiza blanca, rechazado. Lucas me tomó del brazo. A veces el circo escoge a uno. Y si lo rechaza, lo devuelve. Así, corrí. Empecé a gritar por mis papás. Golpeé la lona de nuevo. Escuché risas. Risas reales, afuera. Muy cerca. Como si el show estuviera empezando. Pero nadie me oía. ¿Por qué no salimos juntos? Le dije a Lucas, ya lo intenté. 1000 veces. Solo sale el que el circo quiere. Y yo no le sirvo. Me explicó que cada noche, el circo elegía a un niño nuevo. Que si no le gustabas, te devolvía, muerto. Y si le gustabas, te quedabas. Para siempre. Como parte del acto. Como parte de la colección. Le pregunté qué significaba eso. Se subió la manga. Su brazo no era normal. Tenía costuras. Como de trapo. Como un muñeco. Tocó su piel y sonó como tela gruesa. El circo me convirtió en parte del vestuario, dijo. Ya no siento frío. Ni hambre. Pero tampoco sueño. Me arrodillé. Me tapé los oídos. No podía más. Cerré los ojos. Empecé a cantar para calmarme. Cuando los abrí, Lucas ya no estaba. En su lugar había un pasillo. Dentro de la misma carpa, pero ahora con puertas a los lados. Como camerinos. Cada puerta tenía una palabra pintada. Equilibrista, domador, payaso, fakir, marioneta. La última decía invitado. La abrí.
Era un camerino con un espejo gigante. Luz blanca. Un traje colgado. Mi talla. Y un letrero sobre el espejo. Ensayo. 5 minutos. Empezó a sonar música de órgano. Muy lenta. Muy distorsionada. El espejo cambió. Ya no reflejaba mi imagen. Veía a otro niño. Igual a mí. Pero con ojos negros. Sin pupilas. Sonreía. Me hablaba, pero no se movía su boca. Y yo sí escuchaba las palabras. Ellos ya están aplaudiendo. No los hagas esperar. Quise correr. Salí del camerino. El pasillo era más largo ahora. Más puertas. Todas cerradas. Atrás de mí, una puerta se abrió sola. El cartel decía, acto final. Una voz femenina me llamó. Es tu momento, cariño. Era la voz de mi mamá. Pero no estaba ahí. Mamá, ¿dónde estás? Grité. Aquí. En el palco. Todos te miramos. Abrí la puerta. Un escenario. Luz blanca sobre mí. Silencio total. Frente a mí, las gradas del circo. Llenas. Muy llenas. Cientos de personas. Todos con máscaras blancas. Inmóviles. Ni un parpadeo. Al fondo, en un trono alto, el director del circo, un hombre gigantesco, vestido con un abrigo rojo, la cara tapada con un antifaz. Sostenía un cartel. Aprobado. Sentí que todo el lugar temblaba. De repente, empecé a flotar. No lo soñé. Mi cuerpo se alzó solo. Como si tuviera hilos invisibles. Como si fuera una marioneta. Y entonces la vi, la cuerda. La misma que colgaba al payaso. Descendía, lenta, hacia mí. Intenté gritar. No pude. Intenté mover los brazos. Nada. Y en medio del público, vi a Lucas. Aplaudía. Y lloraba. Justo cuando la cuerda tocó mi cuello, todo se apagó. Desperté en la carpa principal, rodeado de paramédicos. Mi madre lloraba. Un guardia decía que me encontraron inconsciente a metros de la carpa roja. Que no debía haber entrado ahí. Que esa carpa estaba clausurada desde hacía años. Por accidentes pasados. Cuando revisamos el lugar al día siguiente, ya no había carpa roja, solo césped quemado, y una cuerda, sola, en el suelo. El circo que no pedimos. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que lo vimos, una noche, sin previo aviso, ya estaba montado en el baldío frente a la secundaria. Nadie supo cómo llegó. Nadie lo vio instalarse. El terreno siempre había estado vacío, lleno de maleza, basura y perros callejeros. Pero ese martes, al salir de clases, todo el pueblo hablaba de lo mismo, el Circo de la Luz, así se llamaba. O al menos eso decía el cartel de madera vieja colgado en la entrada. No había anuncios previos. No había redes sociales. Solo apareció, como si hubiera brotado del suelo. Yo tenía 17 años y vivía en Huauchinango, Puebla. Un pueblo tranquilo, montañoso, donde las cosas raras duran poco. Pero esto se quedó en mí hasta hoy. Fui con mis amigos, Eduardo, Samantha y Omar. No porque quisiéramos, sino porque parecía obligatorio. Todos hablaban del circo. Los maestros lo mencionaban. La gente del pueblo ya estaba formando fila antes del anochecer. La entrada era gratuita. Eso también era raro. Había una lona roja gigante, mal cosida. Las luces eran lámparas viejas de ferretería, colgadas con alambre. Todo se veía improvisado. Pero dentro era otra cosa. Las gradas eran de madera, pero resistentes. El suelo de tierra estaba parejo. Las luces dentro eran más potentes que afuera. Y la música, no puedo explicarla. No era alegre. No era de circo. Era como funeral con ritmo. El presentador apareció sin anuncio. Caminó hasta el centro del círculo con pasos lentos. Era alto, delgado, con un traje negro. El sombrero de copa le cubría los ojos. Bienvenidos al espectáculo que no pidieron, pero que igual merecen, dijo. Esta noche verán lo que otros prefieren olvidar. Todos aplaudieron. Pero los aplausos sonaban raros. Nadie gritaba. Nadie sonreía.
Era como si estuvieran obligados. El primer acto fue una mujer sin brazos que hacía malabares con los pies. El segundo, un hombre que se cortaba con una navaja y no sangraba. El tercero, una jaula cubierta con una manta de la que salían chillidos. El presentador no explicó nada. Solo decía, es parte del proceso. Mi amigo Eduardo se reía de todo. Dijo que era puro show barato. Hasta que la luz nos enfocó a nosotros. Tenemos invitados especiales esta noche, dijo el presentador, mirando directamente hacia nuestra fila. Jóvenes con algo pendiente, nos quedamos helados. La luz nos seguía. Pueden bajar, dijo. El acto los necesita. Nadie se movió. Pero Omar se levantó. Como hipnotizado. Caminó hacia el centro. El presentador lo tomó del hombro. Lo colocó frente a la jaula. A veces el circo elige por ti, dijo. A veces recuerda lo que quisiste enterrar. Quitaron la manta de la jaula. Adentro no había animal. Había una bicicleta roja. Doblada. Rota. Con sangre seca en el manubrio. Omar se quedó congelado. Yo lo miré y entendí. Esa era la bicicleta del niño que murió hace 2 años. En un accidente. Omar lo había atropellado. Nunca lo comprobamos, pero todos lo sospechábamos. Nunca lo confesó. Hasta que esa noche cayó de rodillas y dijo, fue un accidente. No lo vi venir. El público no reaccionó. El presentador asintió. La verdad no da paz, dijo. Pero da forma al acto. Y entonces, frente a todos, la bicicleta se enderezó sola. Las ruedas empezaron a girar. El asiento goteaba algo negro. Y luego, simplemente, se apagó la luz. Cuando volvió, la jaula estaba vacía. Omar no estaba. La función siguió como si nada. El siguiente acto fue una mujer que paría muñecos. Literal. De su vestido caían pequeños cuerpos de trapo con rostros humanos. Uno tenía la cara de Samantha. Ella se desmayó. Yo tomé a Samantha y la saqué. Nadie nos detuvo. Afuera, el pueblo seguía igual. Pero algo se sentía, torcido. Las luces del alumbrado no estaban. El cielo era completamente negro, sin estrellas. Los postes de la calle estaban derretidos. Como si el pueblo hubiera envejecido en 5 minutos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Samantha no recordaba nada. Solo decía que el circo había estado bonito. Que no sabía quién era Omar. Que nunca conoció a nadie con ese nombre, y nadie en el pueblo lo recordaba. Pregunté en la escuela. En el registro. En su casa. Vacía. Abandonada. Como si nunca hubiera vivido ahí. Eduardo tampoco lo recordaba. Pero Eduardo no volvió a reír. Ni hablar. Fui al terreno del circo. Ya no había nada. Solo maleza. Basura. Y un cartel clavado en el suelo. El espectáculo se traslada. Gracias por su participación. Fui a la policía. No me creyeron. Un mes después, en un pueblo a 30 kilómetros, apareció un circo idéntico. El mismo nombre. La misma lona. El mismo presentador. Nadie quiso acompañarme. Fui solo. Me disfracé. Entré como cualquier espectador. Reconocí al público. Gente del pueblo nuevo. Y en el escenario estaba Eduardo, vestido de payaso. Con la cara blanca. La boca cosida. Haciendo trucos de magia sin moverse. La gente aplaudía. Nadie sabía que ese payaso había sido mi amigo. Salí corriendo. Hoy, 5 años después, sigo buscando. El circo se mueve cada vez más lejos. Pero lo sigue haciendo. Deja rastros, publicaciones crípticas, señales en postes, historias que desaparecen. Y yo sé que algún día regresará a Puebla, porque aún me falta pagar mi parte del acto. Las luces que se apagaron en Sachila. Dicen que todo circo trae su propia noche adentro de la carpa. Yo no lo creí hasta el 12 de julio de 2018, cuando el Circo de las Tres Lunas levantó su lona a las afueras de Villa de Sachila, Oaxaca, y me tocó documentar lo que ninguna nota de periódico quiso firmar después. Soy María del Rosario Charo Castillo,
reportera de un portal local, en aquel tiempo cubría cultura y espectáculos, de esos que te exigen fotos de payasos sonrientes y entrevistas rápidas con acróbatas. Aquella asignación parecía rutina hasta que la rutina empezó a borrarse. El circo llegó de madrugada. Al amanecer, ya estaba instalado, 2 carpas, una grande, una mediana, una fila de remolques y un generador diésel alquilado. Lo raro era la ausencia de gente, ningún promotor repartiendo volantes, ni vendedores de globos. Solo un letrero pintado a mano, función única, 13 de julio, 8 de la noche, entrada libre. Gratis. En pleno verano. Con la Guelaguetza a la vuelta, ningún empresario regala boletos, a menos que necesite llenar sillas vacías. Fui a preguntar. Me recibió un hombre delgado, cabello gris partido al medio, traje color vino algo raído. Se presentó como Don Elon, director y maestro de ceremonias. Su voz, antigua, de locutor de radio olvidada. Me dio autorización para tomar fotos durante la tarde, mientras la luna no suba. Pregunté a qué se refería y sonrió sin dientes. La carpa grande estaba a media luz. Dentro, obreros atornillaban gradas, noté que la mayoría usaba guantes gruesos aunque hacía calor. Les pedí un retrato. Un muchacho moreno, quizá de mi edad, aceptó, se llamaba Isaí y llevaba un mono azul sin logo. Al posar, vi cortes recientes en sus dedos, como si la lona lo hubiera mordido. Le pregunté qué tal trabajar ahí. Paga bien, pero no se quede al cierre, contestó serio. No pidió anonimato ni se disculpó, simplemente siguió clavando tablas. Intenté entrevistar a artistas. Ninguno quiso hablar. Un payaso maquillado a medias me devolvió la cámara, prohibido fotografiar antes de la función. Sus ojos, velados, me recordaron a alguien sonámbulo. Guardé mi equipo y decidí volver de noche. Llegué a las 19:45. El estacionamiento improvisado se llenaba de familias humildes, campesinos, vendedores ambulantes, turistas extraviados. Nadie pedía boleto, un hombre con linterna contaba cabezas, yo alcancé a oír que buscaba 49 exactos. A las 19:59, cerró la cuerda de acceso aunque fuera quedaba gente, dijeron que el cupo se llenó. Dentro, conté 49 espectadores más yo, que entré como prensa. Número demasiado preciso. La carpa olía a aserrín mojado y diésel. Las luces se apagaron a la hora exacta. Un único reflector iluminó la pista. Apareció don Eloy, levita vino, chistera y bastón. Habló sin micrófono, pero su voz llegó clara. Nuestros artistas no buscan aplausos, dijo. Buscan testigos. Primero salió un contorsionista, pero no se flexionaba, se desarmaba. Los huesos sonaban como madera vieja. Cada postura parecía dolerle, lloraba. El público, hipnotizado, no emitía un suspiro. Luego, un domador entró con un perro negro enorme al que taparon los ojos. Le ordenó quedarse quieto. El domador caminó hasta mitad de la pista, abrió los brazos y gritó, «Suéltalo». El perro arrancó y lo tiró de un mordisco. El domador sangraba del muslo, pero nadie intervino. El perro lo lamió y ambos salieron cojeando. Pregunté a la señora de mi izquierda si estaba viendo lo mismo. No respondió. Ni se parpadeaba. Intermedio. Fui a los baños portátiles detrás de la carpa mediana. Allí, Isaí me interceptó. Había cambiado el mono por traje de payaso mal ajustado. Sudaba frío. «Váyase cuando apaguen las luces», murmuró. «Y no mire detrás de la lona negra». Pregunté por qué. Se fue sin explicar. Seguí su mirada. Tras la carpa, un pasillo de tela oscura conducía al remolque más grande. Una bombilla roja parpadeaba encima. No pude evitarlo, acerqué la cámara, subí y hizo. Desde la rendija, capté a 2 personas cosiendo un cuerpo de trapo tamaño adulto, pero el trapo respiraba. Al acercar el zoom, vi que era un hombre vivo, anestesiado o drogado, con costuras gruesas en brazos y piernas, como si lo integraran a un disfraz gigante. Retrocedí y tropecé con algo, el perro negro. Ya sin vendas. Miraba en silencio. Corrí de vuelta al público. La segunda parte abrió con un solo número, El espejo de las 3 lunas.
Don Eloy colocó un espejo enorme forrado de luces. Explicó que reflejaba lo que el corazón oculta. Invitó a 3 voluntarios, una niña de 7 años, un joven estudiante y un anciano. Cada uno se paró frente al espejo. En el reflejo, no aparecían ellos, sino otras versiones. La niña reflejaba a un bebé recién nacido, el joven veía a un anciano enfermo, el viejo veía a un hombre joven y sano. Los 3 se desmayaron. Cayeron con espuma en la boca. El público seguía en silencio. Empecé a grabar con el celular. 2 payasos vinieron desde la oscuridad, me arrebataron el teléfono y lo estrellaron. Ninguno tocó a otro espectador. Solo a mí. Don Eloy alzó la voz. Para cerrar, el circo necesita un testigo. Uno que hable. Uno que pueda decir lo que vio. O que intente. Lamió sus labios secos. Caminó entre las gradas. Contó en voz alta, 1, 2, 3. Cada espectador que señalaba bajaba la cabeza. Al llegar a mí, sonrió. La prensa siempre miente, veamos si miente sobre esto, susurró. Me invitó a la pista. Las piernas me temblaban. Quise negarme, pero el público murmuraba que suba con voces idénticas, como una sola garganta. Don Eloy extendió un pañuelo. Hizo un gesto. El contorsionista apareció, ahora lucía costuras nuevas sobre la piel. Me entregó una aguja grande, curva. Cose tu miedo, señorita, ordenó Eloy. Si lo logras, te dejamos ir. Intenté huir, pero el perro negro bloqueó el paso. Noté algo, su collar tenía la misma lona negra cosida en tiras. Recordé la advertencia de Isaí y busqué la salida lateral. Apagaron todas las luces. Un golpe de gong retumbó. Silencio total. A tientas, avancé hacia donde creí que estaba el pasillo. Al tocar la lona me pareció hielo, fría, húmeda, se pegaba a las manos. Tiré fuerte. Se rasgó. Del otro lado no había espacio, había abismo. Un vacío sin suelo. Olía a tierra recién abierta y a algo dulce, podrido. Casi caí, pero Isaí me jaló de la manga. Sus ojos ya eran vidriosos, pupilas dilatadas. Me abrió paso. Corre. Por ellos o por ti, corre. Corrí. Tras la carpa, tropecé con un generador en marcha. Desconecté un cable grueso, las luces internas parpadearon. Gritos por fin salieron del público. Aproveché la confusión. Brinqué la cerca improvisada, llegué al terreno baldío y me escondí tras un montículo de arena. Vi humo y escuché perros ladrando. Oí 3 tiros. No sé de quién. A las 2 de la mañana llegó la policía. Encontraron la carpa ardiendo, la lona negra reducida a cenizas pegajosas. Ningún artista. Ni Don Eloy. Ni Isaí. 19 espectadores vagaban desorientados, 12 más, incluidos los voluntarios y mis vecinos de butaca, habían desaparecido. Don Eloy dejó una nota escrita sobre madera quemada. El circo regresa cuando la luna esté rota. Declaré todo. La nota, la costura humana, el espejo. Dijeron que era shock, que inhalé humo. No encontraron cuerpo alguno. Ni perro. Ni maquinaria. Semanas después, me llamó un contacto forense. En un basurero a 30 kilómetros de Sachila hallaron restos textiles mezclados con piel humana y dientes de perro. Sin coincidencias en registros. Meses más tarde, en un pueblo de Veracruz apareció el mismo anuncio: Gran espectáculo del norte, función única. Intenté convencer a mi editor de ir. Contestó: la nota no vende. Me dio licencia por ansiedad. Hoy, cada julio, evito fiestas patronales y terrenos baldíos. El circo nunca volvió a Sachila. Pero en noches de luna menguante, despierto sudando, sueño con 3 lunas colgando como lamparones en la lona, y con Don Eloy contando, 1, 2, 3. Me pregunto si Isaí sobrevivió. Tal vez sigue cosiendo pieles, preparando el vestuario para la próxima función única. Y sé que si un día vuelvo a oír la música de acordeón desafinado, correré antes de que la carpa se abra. Porque entiendo que el circo no viaja en trailers, viaja en el miedo de quienes lo vieron.
Y mientras alguien recuerde sus luces, siempre habrá un terreno listo para albergar la próxima noche imposible, con 49 butacas numeradas y un espejo que espera mostrarle a alguien más lo que en verdad oculta. La carpa detrás del cañaveral kilómetro 235. 22:46 horas, carretera costera del Golfo. Me faltaban escasos 40 kilómetros para llegar a Cosamaloapan, Veracruz, cuando vi las luces, 3 reflectores clavados en el lodazal a la orilla del cañaveral, iluminando una lona azul que no estaba allí la semana pasada. El letrero, escrito con brocha gorda sobre una sábana: Circo Carrasco, una noche gratis, hoy 11 de la noche. Iba solo, con la camioneta del periódico. Mi jefe me había enviado a cubrir una fuga de combustible. Pero la nota se pospuso, llevaba equipo fotográfico y batería de sobra. Si hueles gasolina, foto; si hueles rating, ve, me dijo. Un circo improvisado en un baldío a mitad de la noche olía a rating, un predio que nadie renta. Estacioné la camioneta sobre la brecha fangosa. No había taquilla. Un adolescente descalzo repartía rebanadas de caña y repetía en voz monótona: «Pásele, señor, función única, todo gratis». Pregunté por la carpa: «¿Permiso municipal? ¿Protección civil?». Sonrió y encogió hombros. Verdad, en el sitio no había extintores ni cables a la vista. La luz provenía de un generador oxidado que vibraba a un ritmo irregular. Dentro, gradas de madera para unas 60 personas. Conté menos de 20 adultos y 5 niños. La gente parecía llegada de los ranchos vecinos, huaraches embarrados, sombreros de palma. Llamé a la redacción, la señal apenas marcó una barra. «Voy a documentar este circo fantasma», dije al contestador. A las 23:07 se apagaron los focos. Un hombre alto, traje crema raído, salió sin música. Tenía la cara maquillada de blanco, pero sin sonrisa ni nariz roja, apenas un trazo vertical azul en la frente. Se presentó como el director, sin nombre. «Esta modesta función se ofrece a la buena gente del cañaveral», dijo con acento neutro. «Les pedimos silencio. Algunos actos dependen de no ser vistos, ni oídos». El público guardó una quietud antinatural, como si todos hubieran ensayado. Yo encendí mi grabadora de mano. Colgaron un trapecio del mástil central. Un reflector buscó a un acróbata que nunca apareció. El trapecio osciló solo. Tras 3 balanceos vacíos, un cuerpo cayó sobre un colchón. Era un maniquí vestido de lentejuelas, relleno de arena. El golpe levantó polvo. El director aplaudió y el público imitó un aplauso flojo, como si supiera que el acróbata real faltaba. Pensé en irme. Pero la fotógrafa que vive dentro de mí dijo: «Quédate 2 números más». Trajeron una jaula cubierta con manta. Anunciaron al único perro capaz de comerse su sombra. Retiraron la manta, la jaula estaba vacía. El director silbó, las luces del público parpadearon. Entonces vimos la sombra del perro proyectada sobre la tela, aunque no hubiera animal. La sombra gruñó, pero ningún ladrido se oyó. Un niño comenzó a llorar, su padre lo sacó a empujones. Mientras, sentí vibrar la grabadora, la aguja marcaba picos de sonido que mis oídos no percibían. Intermedio y un aviso: salí a fumar. Tras la carpa, a contraluz de la caña, una mujer con chaqueta de lentejuelas ajustaba un cable de microfonía. Se sobresaltó al verme. Tenía los ojos enrojecidos. «Soy de prensa», dije. «¿Quién nos contrató?». «Nadie contrata al Carrasco», susurró, temblando. Miró alrededor. «Vaya pensando en irse. El último número, cobra entrada con otra moneda». Le pedí su nombre, no respondió. Al enfocar la cámara, vi cortes recientes en su cuello, tiritas mal pegadas. Al regresar, el director sostenía una caja metálica. Explicó que sortearían una experiencia única. Metió la mano un niño de 8 años, sacó un boleto, el director lo leyó: puesto 27. Todos giraron hacia mí, mi butaca llevaba escrito 27 con marcador. El público, en lugar de mirar curioso, asintió en silencio, como cómplice. El director extendió su guante. «Nuestro cronista invitado subirá para atestiguar». Me negué. Él sonrió sin dientes. El reflector me siguió hasta dejarme aislado en luz pura. Subí la escalera con el pulso disparado. Dentro de la carpa secundaria, me guiaron a la carpa mediana. Dentro olía a sangre fresca.
En el centro, 8 costales de caña sostenían una mesa quirúrgica oxidada. Encima, una figura humana cubierta por sábana. El director dijo: todo circo de verdad conserva su historia en salmuera. Hoy la destapamos para usted. Alzó la sábana. Era el maniquí del trapecio, pero ahora era un cuerpo real, hinchado, cosido en las articulaciones. La cara estaba tatuada con líneas azules idénticas al maquillaje del director. Tomé fotos compulsivamente. La mujer de lentejuelas apareció con cubeta y brocha, empezó a pintar al muerto con calorías. El director pidió silencio para la ceremonia. Él fue nuestro volatinero original. Cayó hace 3 décadas. Esta noche vuelve a la pista. Los presentes, obreros y payasos, hicieron un círculo. El director me pasó la brocha. Rehusé. Me sostuvo la muñeca con fuerza sorprendente, sus dedos estaban fríos como metal. Sin testigo no hay regreso, dijo. Pinte, periodista, moqué la brocha en calorías. Al tocar la piel hinchada, un líquido amarillento brotó del cuello. Tragando náuseas, pinté un trazo. Al instante, las luces fallaron. Un gemido profundo surgió bajo la mesa. Los focos volvieron, el muerto respiraba. Los párpados se agitaban. Escapé, corrí a la carpa principal. El público no estaba. Las gradas vacías, salvo 3 niños dormidos. Busqué a la salida, la lona había sido bajada y cosida con grapas metálicas. Golpeé, grité. Nadie atendía. Tomé un cuchillo de utilería y corté la lona. Detrás, el cañaveral se movía con viento silbante. Al fondo, vi al adolescente descalzo cerrando el generador. Las luces caerían. Llamé al 911, sin señal. Quise abrir la camioneta, candados forzados, parabrisas estrellado. De pronto, el silencio se rompió con música de organillo, la marcha Zacatecas, lenta. Vi al director en la entrada de la carpa secundaria, guiando al público zombificado en fila, cada quien con una vela apagada. Los niños llevaban candiles. Al llegar a la pista, tomaban asiento sin hablar. Ya no tenían brillo en los ojos. Isaí, el joven obrero, se me acercó, sosteniendo la jaula vacía. Dijo: ellos ya pagaron. Si quieres irte, lleva esto al río. Metí mi flash en la jaula, él la cerró y corrió al interior. Yo lo seguí a distancia. El director subió al trapecio, ahora envuelto en vendas y sosteniendo la caja de boletos. Comenzó a balancearse. El cadáver reanimado lo esperaba abajo, sosteniendo un aro de fuego hecho con hojalata y gasolina. Una niña, la menor del público, encendió su vela. El aro ardió. Cuando el director soltó el trapecio, el cadáver lo atrapó con brazos cosidos, una danza macabra. Entre chispas, ambos giraron hasta estrellarse contra la pista. Las luces se apagaron por completo. Gritos. Al fin gritos reales. A tientas, busqué la abertura que había cortado. Me metí entre cañas. Escuché pasos atrás. Era la mujer de lentejuelas. Me dio el generador portátil. Rompe el espejo, dijo. Está en la camioneta. No entendí. Al llegar a mi coche destruido, vi en el asiento trasero un espejo ovalado, no mío, envuelto en manta. Reflejaba la carpa incendiándose, no el cañaveral. Lo dejé. Arranqué la camioneta, motor vivo. En el retrovisor, la lona azul se consumía sin humo, solo luz naranja y chispas. Ninguna sirena apareció. Denuncié los hechos en la fiscalía de Cosamaloapan. Hallaron solo suelo fangoso, restos de caña quemada y un generador destrozado. Ningún cadáver. No desaparecidos reportados, dijeron que en los ranchos nadie reclamó a nadie. Mis fotos salieron sobreexpuestas, figuras blancas sobre fondo negro. El audio de la grabadora, silencio absoluto, salvo un susurro que repite cada 40 segundos, 49, 49, 49. Hoy, al conducir de noche, evito terrenos baldíos con reflectores improvisados. Porque sé que el circo Carrasco necesita siempre 49 cuerpos y un testigo. La próxima vez, quizá ya tengan su fotógrafo, pero aún les falte cronista para escribir la crónica que nadie creerá porque, según el registro municipal, el kilómetro 235 jamás se ha rentado para circo alguno. Y en Veracruz los cañaverales lo devoran todo,
hasta las luces gratis que prometen diversión donde la noche guarda un precio demasiado alto para el que entra sin preguntar. Función clausurada en el Bajío. Jamás pensé que un show cancelado pudiera abrir sus puertas, y mucho menos que lo hiciera para recibirnos a solas, pero aquella noche de diciembre lo comprobé. Los circos no siempre necesitan público para ofrecer su espectáculo. A veces basta con los invitados correctos para cerrar un trato que nadie querría firmar. Trabajo para una casa productora de documentales de crímenes olvidados. Por eso, cuando mi jefa me envió un recorte de periódico amarillento con el encabezado, Trágico incendio clausura el Gran Circo Bacalar, supe que tocaba carretera. El siniestro ocurrió en 1999, en un predio a las afueras de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Cifra oficial, 5 muertos. Conclusión pericial, falla eléctrica. Lo que llamaba la atención era un anexo escrito a mano al margen del recorte. La carpa original nunca se desmontó. El terreno sigue sellado por Protección Civil. 3 veladores aseguran ver luces internas desde hace un mes. En pleno 2024, aquella lona calcinada era un mito local, el circo fantasma, lo llamaban. Decidimos grabar una pieza corta, entrevistas, un par de drones, listo. Iríamos 4, Marta, directora, Rolo, cámara, Ceci, sonidista, y yo, Leo Sánchez, guionista. Llegamos un viernes a las 21:30. El terreno lucía abandonado, vallas corroídas y un candado oxidado que cualquiera habría cortado años atrás. Sin embargo, la lona principal seguía de pie, ennegrecida, como una piel vieja. El foco blanco encima de la entrada parpadeaba con electricidad aún conectada a saber qué acometida municipal. Rolo quiso volar el dron. Al despegar, la cámara se apagó. Nada extraño, interferencia. Sacamos lámparas de LED y avanzamos entre carriles de hierba alta. Dentro, las gradas carbonizadas aún conservaban forma semicircular. El olor a ceniza vieja seguía incrustado. Marta grabó la primera pieza a cuadro. Al fondo se escuchaba viento, pero el boom de Ceci captaba algo más, arrastre de cadena sobre tierra. Debe ser lámina suelta, dije, para no asustarla. Terminada la toma, sentí que alguien nos observaba. Espié hacia los palcos superiores, una silueta breve, infantil, retrocedió hacia la lona. ¿Alumbramos? Nada. Leo, lee esto, susurró Ceci. En una de las bancas, tallado con clavo en la madera, se leía, sigue ardiendo a las 3 de la mañana. Rolo soltó un chiste nervioso, hora del show. Revisé reloj, 22:15. Del fondo surgió un viejito flaco en overol. Llevaba lámpara de pilas y parche en un ojo. Dijo llamarse Isaac y aseguró que cuidaba el terreno por 300 pesos semanales. Marta, emocionada, lo entrevistó. ¿Ve luces aquí dentro? Luces, no, respondió. Sombras, sí. ¿Y por qué no lo cierran? Porque el fuego no se apagó, solo se quedó sin testigos. Le pedimos que nos guiara. Isaac aseguró que, si queríamos lo fuerte, volviéramos a las 3. A esa hora, según él, la lona se reparaba sola y el acto final regresaba como la primera noche. Sugirió salir para estar al margen de lo que fuera a ocurrir. Marta, incrédula, aceptó fingir que nos iríamos, plan real, ocultarnos y grabar. Instalamos cámara fija en palco alto, sensor de movimiento apuntando a pista. Nos escondimos detrás del graderío. A las 2:55, el LED del sensor parpadeó. En la penumbra emergieron 5 figuras ataviadas con trajes deformes, costuras torcidas que colgaban como piel mal cocida. Parecían trabajadores o sobrevivientes. Sin linternas, accionaron interruptores viejos, focos amarillos cobraron vida. La lona rasgada resultó un tapiz reversible. Al iluminarse, las quemaduras se cerraban ópticamente, imitando lona nueva. En silencio, los hombres extendieron una cuerda gruesa desde el mástil hasta la pista. Colgaron un gancho grande, demasiado grande para un humano. Se escuchó un timbre seco y profundo, como campana submarina. Eran las 3. Empieza, susurró Isaac, a nuestra espalda. Se había escabullido. La cuerda se tensó sola, crujió madera antigua y un bulto inmenso cayó, una figura cubierta de lona roja. Se balanceó, golpeó la arena, sonó hueco y líquido. Rolo enfocó zoom, el bulto tenía forma humana, pero desproporcionada, quemaduras en la mitad del cráneo, costillas a la vista.
No respiraba. Segundo timbre. Los 5 hombres levantaron al colgado y lo depositaron en el centro. La luz subió de intensidad. Entonces lo vimos, el cuerpo correspondía a un payaso, traje azul y botones derretidos, pero carente de rostro. En lugar de cara tenía un hueco ahumado, como cavidad que se hubiera vaciado con soplete. La lona del techo se infló con corriente tibia. Vaho gris descendió, impregnando aroma a queroseno. Me mareé. Apaga, ordenó Marta. Rolo no obedeció. El dron, guardado en mochila, zumbó solo y se encendió. Se elevó. No teníamos control. Ascendió, filmó plano cenital. En su pantalla, luego lo veríamos fotograma por fotograma, apareció lo realmente escalofriante, 8 figuras infantiles sentadas dentro del mástil, incrustadas, cabezas asomando entre costillas del mástil como pájaros en nido. Cada cabeza ardía con flama azul. Tercer timbre, 3:13. Isaac murmuró, faltan 4. Lo ignoramos, filmábamos. El payaso sin rostro se levantó, articulaciones crujiendo. En su pecho, una placa de metal, artista pendiente 1999, señaló hacia las gradas vacías, excepto por nuestros 4 escondites. Marta maldijo. Las luces sobre nosotros se convirtieron en focos rojos. Los 5 operarios levantaron velas de parafina y marcharon hacia nuestra fila. ¡Corre!, grité. Descendimos. Pero la pasarela lateral ahora estaba bloqueada por tela recién tensada, ardiente al tacto. Rolo lanzó la cámara, cayó en la arena. El payaso la pisó, la lente estalló. El bulto sin rostro extendió brazos, de los que colgaban tiras de piel quemada. Detrás, las cabezas de los niños en el mástil coreaban un canto apenas audible. Falta, falta, falta. Isaac apareció y me empujó. Truenen los extintores, odian la espuma, susurró. Ceci corrió hacia el pasillo técnico donde recordaba un gabinete. Halló 2 extintores de polvo químico. Los activamos sobre las figuras que nos cercaban. Chispazo eléctrico, la lona volvió a tiznar, las lámparas estallaron. En la oscuridad, las cabezas se apagaron una a una con chirrido agónico. El payaso se inmovilizó, soltó un quejido grave y se desplomó hecho ceniza. El mástil ardió en azul, los operarios retrocedieron, comenzaron a golpear sus propios torsos, como si quisieran sofocar brasas internas. Corrimos hacia la abertura de lona rasgada por el fuego. Afuera, viento helado del Bajío. Los cañaverales ardían en pequeñas antorchas azuladas que se extinguían con la brisa. Atrás, la carpa colapsó en un silencio profundo, 0 explosión, 0 humo. Protección Civil llegó a las 6:10. Solo encontraron montículos de polvo negro y los arcos metálicos. Ni restos humanos ni equipo de circo. Recorrimos el perímetro, en el suelo, cada metro, un clavo de acero sostenía un rastro flaco de cuerda quemada. Conté 8 clavos, igual que las cabezas en el mástil. En la cámara de Rolo recuperamos minutos de filmación nocturna antes de que la lente reventara. Ninguno muestra cuerpos, solo una pista vacía, gradas y, al centro, un espejo convexo reflejando la carpa intacta. Nosotros 4 aparecemos en el marco, y detrás, una figura oscura adherida a cada espalda. Las autoridades cerraron el caso, fogata clandestina. Volvimos a Ciudad de México con los discos duros. En el kilómetro 118, cerca de Querétaro, un tráiler bloqueaba un carril. En su lona trasera alguien pintó con tiza. Función reprogramada, KM 73 libre a San Luis, 3:13 de la mañana. Marta sugirió parar y filmar. Esta vez nadie quiso bajarse. El tráiler arrancó solo, se internó en la oscuridad. El Gran Circo Horizonte ya no figura en registros. Pero cada año, en distintas carreteras del Bajío, la Guardia Nacional recibe reportes de rachas de fuego azul avanzando sobre rastrojos a las 3 de la madrugada, siempre alrededor del 11 de diciembre, aniversario del incendio original. Dicen que si te detienes a verlos, el viento suena como trompeta lejana y luego, a lo lejos, escuchas aplausos descompasados que se van acomodando hasta volverse idénticos, exactos. Clap, 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 clap,
hasta que el fuego se apaga o tu curiosidad te arrastra a cruzar la línea que separa la audiencia de los artistas pendientes, esos que jamás lograron salir cuando la lona ardió por primera vez y su número quedó programado, fijo, a la hora maldita de las 3:13 de la mañana. Y aunque intento olvidarlo, cada diciembre despierto a esa hora con la piel oliendo a lavanda rancia, sabiendo que, mientras quede un testigo fuera del círculo, la función puede reanudarse en cualquier baldío, y quizá el próximo número requiera un equipo completo, 4 personas, o tal vez solo una que todavía conserve grabaciones vacías de un circo que nadie logró clausurar del todo. El payaso que no parpadeaba. Mi nombre es Oscar Delgado, tengo 28 años y soy de Monterrey. En 2021 trabajé de payasito de relleno, el clásico, chícharo, que anima antes del número fuerte para el Circo Trébol. Juro que cada palabra que vas a leer la grabo a las 3 de la mañana, con la luz del baño encendida, porque desde aquella gira ya no puedo estar a oscuras, si lo hago, lo veo otra vez. Era junio y la carpa se plantó un fin de semana en Salinas Victoria, Nuevo León. Andábamos justos de elenco porque al payaso principal le dio COVID, así que el dueño, Don Pantera, apareció un jueves con un tipo altísimo, delgado como poste, pintado completo de blanco y sin nariz roja. Llevaba traje azul celeste planchado y un bombín del mismo color. Se llama Rubio, dijo Pantera. No parpadea nunca, es su gracia. Entre colegas bromeamos, ni Chaplin aguantaba sin pestañear. Pero el sujeto ni se inmutaba. Solo alzaba un pulgar con guante blanco y sonreía sin dientes. Lo más raro, los párpados estaban ahí, pero rígidos, como si los hubieran enyesado. Compartía camerino con la contorsionista y el mago. Aquella tarde me tocó maquillarme al lado de Rubio. Quise romper el hielo. ¿De dónde vienes?, pregunté mientras me pintaba la nariz. Silencio. Sonreía al espejo, fijo. Ni un pestañeo, ni un tic. Me incomodó. Giré para agarrar la peluca y, al volverme, él ya no estaba. Pensé que habría ido al lavabo, jamás lo vi salir por la puerta. Cuando quise afeitarme un poco la barba, descubrí mis ojos enrojecidos. Debo dormir más, pensé. El camerino olía raro, mezcla de talco y carne cruda. Esa noche ensayamos a puerta cerrada. Yo salía primero, hacía chistes tontos, lanzaba confeti. Rubio actuaría detrás de mí con un número mudo, caminaba lento, se acercaba al público, sacaba globos invisibles del aire y los entregaba. Durante el ensayo, teníamos sillas vacías simulando espectadores. Rubio descendió de las gradas y se inclinó sobre uno de los asientos vacíos, estiró la mano y tomó algo. Al levantar la palma, había realmente un globo rojo de látex, deformado, pingando una gota oscura. Se lo entregó a la nada y volvió al centro. Yo pensé que era un truco, luego vi una mancha de sangre seca sobre la silla. Nadie más la vio, o fingieron no verla. Terminado el ensayo, me acerqué a Pantera. Oiga, ¿de dónde sacó a Rubio? Encendió un cigarro y sopló humo entre dientes. Llegó solo. Contrato viejo que nunca cobró. Tú haz tu parte. Al segundo día Rubio empezó a hablar, o algo parecido. Nos reunió a mí y a 2 acróbatas. Hizo un triángulo con las manos, invitándonos a meter la cabeza dentro. En voz bajísima dijo, jueguen conmigo, quien parpadea, presta los ojos. Solo esta noche, reímos. Él se acercó a la acróbata Paula, la miró fijo. Conté segundos, 30, 40, 60, Paula aguantó. Pero en el 70 cerró los párpados. Rubio sopló sobre su cara. Paula chilló y se agarró los ojos. Algo me quemó, dijo. Corrió al baño. Salió con el globo ocular izquierdo rojo como carne viva, un vaso sanguinolento flotaba en lágrimas. Se fue al hospital. Pantera aseguró que fue alergia al maquillaje. Rubio no mostró culpa, me dio palmaditas, como diciendo sigues jugando. Con Paula fuera, la prensa local vino a cubrir la función porque corría el rumor de un payaso que hipnotizaba con la mirada. El graderío se llenó. Hice mi rutina, el público tibio. Presenté a Rubio, con ustedes, el payaso que nunca parpadea. Él entró despacio, manos atrás. Se quedó en medio de la pista, husmeó el aire y señaló a un adolescente de primera fila. La luz lo enfocó.
Rubio alzó los brazos, una docena de globos invisibles apareció flotando. Al tocar techo, estallaron, dejando caer ceniza gris sobre la gente. El adolescente se rió, hasta que su risa tornó tos. Sangre por nariz y boca. Colapsó. Gritos. Pantera ordenó bajar cortina. Entre bastidores, el empresario bramaba, más show, menos pánico. La ambulancia tardó 20 minutos. El chaval murió camino al hospital, hemorragia inconexa. Su familia denunció, la policía pidió detener funciones. Pantera pagó mordida y abrimos de nuevo al día siguiente. Aquí es donde todo explotó. Esa tarde Paula regresó con parche. Quiso enfrentarse a Rubio. Lo acorraló en la zona de jaulas. ¿Qué me hiciste? Él no hablaba, sonrió. Paula le arrancó el bombín. Entonces vimos su pelo, cuero cabelludo grisáceo, costuras. Le tocó la frente, fría, dura, como yeso. Paula lo arañó. Dejó un surco blanco sin carne. De adentro no salió sangre, salió polvo. Rubio la tomó del cuello con fuerza monstruosa. Nosotros intervinimos. Cuando lo jalé, noté que sus dedos no doblaban, parecían tallados. Alguien gritó, se incendian las luces. Corrí hacia la carpa. Los focos del techo estallaban solos derramando chispas sobre lona. El público era limitado, policía exigió aforo reducido, pero cundió el pánico. Miré al centro, Rubio estaba parado, sin quemarse, mirándolos. Y entonces parpadeó por primera vez. Un pestañeo único, lento. Cada asistente que cruzó su mirada se desplomó sin gritar. Docenas inconscientes, la lona prendió fuego como tela de alcohol. Arrastré a un niño fuera. Explotó el panel eléctrico. Tavo gritaba que Paula había desaparecido. Pantera buscaba la caja fuerte, adentro encontró solo globos rojos. Escapé con vida, 7 murieron, 23 lesionados. Los médicos diagnosticaron shock tóxico por inhalación de gases de incendio. Nadie creyó mi versión. El circo se disolvió. Pantera huyó. Yo, desempleado, volví a Monterrey. 3 semanas después recibí un paquete sin remitente, el bombín azul. Dentro, un espejo de mano. Al ver mi reflejo, parpadeé y sentí un ardor insoportable. Mis ojos se inyectaron como los de Paula. Desde entonces duelen si cierro párpados más de un segundo. Duermo sentado, con focos LED encendidos, porque cada vez que caigo en sueño y lo cierro, sueño un pasillo de espejos y al fondo un payaso blanco, quieto, bombín entre manos, que susurra, presta los ojos, solo esta noche. Sé que vendrá el día en que parpadee demasiado tiempo. Y cuando eso pase, alguien recibirá mi bombín y el espejo, para que el juego continúe. Porque la única función del payaso que no parpadea es encontrar anfitrión nuevo, y aquel que le cierre los ojos sin permiso, perderá los suyos para siempre. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.